Ok, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias por asistir un martes más a La Realidad de Ecuador. Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a pues, nuestro queridísimo profesor Alberto Mansueti para darnos y tratar un tema muy interesante ahora. También tenemos en sala presente a nuestro querido presidente del Foro Liberal de América Latina, Jorge Luis Tapia desde Perú. Muchas gracias. Están conectados de algunos lados, como Juanito Herrera desde Guatemala, bienvenido. Tenemos también a Perú, está por ahí Juan Alberto Ugaz, bienvenido. Juan Antonio desde México. Guatemala también Leslie Oswald Chamagua desde El Salvador, así que tenemos invitados muy especiales, también de Venezuela, por ahí está nuestro querido amigo Mijail. Bienvenidos a la sala. Bueno, con ustedes y la gente de Ecuador, bienvenida. Sé que hay de algunas partes, tanto del oriente como de Loja y de algunos lugares de Ecuador. Bueno, hoy con el tema que nosotros hemos querido tocar ahora, es un tema que le escuché el otro día, profesor, hablando un poquito sobre las ODS, que tienen que ver, obviamente el profe nos va a explicar ahora por qué nosotros le llamamos la desglobalización, ¿cierto? Y pues para entender claramente por qué nosotros nos resistimos a los puntos que se ha desarrollado de acuerdo a este nuevo orden mundial, denominada las ODS, ¿no? Que son los objetivos de desarrollo sostenible, me parece que son las siglas, ¿no? Entonces, vamos a entender por qué razón nosotros, pues obviamente nos cuestionamos y cuestionamos por qué no apoyamos justamente estas ODS. Así que bienvenidos, ya saben siempre, su lápiz, su cuaderno, apunte por favor, porque la mente es débil y vamos a apuntar para luego en las preguntas, por favor, que le vamos a dirigir al profe que está acá en la sala, y pues bienvenidos una vez más. Adelante, mi querido profe, te escuchamos. Muchas gracias Verónica por invitarme. Ok, vamos a hablar de las 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ok, pero no en detalle cada uno porque hay una grabación ya. Anote, ok, anote. Incorrección política. En el canal de YouTube que se llama Incorrección Política, ahí acabo de grabar hace 2-3 días un análisis pormenorizado uno por uno en los 17 puntos. Ahí están: incorrección política, ¿ok? Agenda 2030. Ahí vemos uno por uno los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por eso yo no voy a repetir eso acá. Lo voy a poner en forma resumida hoy aquí. Pero primero vamos a ver algunas otras cosas que tenemos que ver. ¿Ok? Las cosas no son como parecen. ¿Ok? Me gustaría también, anote, ¿ok? Anote, en el canal de YouTube que se llama Primero la Verdad, tienen un video que se llama Desmontando a Elon Musk. Digo esto porque los liberchairos están todos con Elon Musk, el defensor de la libertad de expresión que vino a rescatar Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Un venezolano, por cierto, que se llama Reinaldo, que trabajó con Patricia Poleo, tiene ese canal que es muy bueno, se llama Primero la Verdad. Ahí tiene Desmontando a Elon Musk, anote para que lo vea. Las cosas no son lo que parecen, ¿ok? Yo empecé a ver una serie de Netflix que parece muy buena, a pesar de toda la porquería que tiene Netflix. Se llama Jimmy Savile, anote, en Netflix, Jimmy Savile.
Es muy interesante. Yo estoy viendo el episodio 1 nomás y está lleno de cosas ahí, lleno de cosas. Que lo voy a contar porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de política. ¿Quién era Jimmy Savile? Un criminal, un pedófilo, ¿ok? A ver, pedófilos no son solo algunos curas católicos, no, no, no. Jimmy Savile era un tremendo pedófilo que hacía unas obras sociales para los enfermos de tal cosa y tal cosa, especialmente hospitales de niños y tal, y después resulta que abusaba de los niños. Pero eso no se supo hasta 2 meses después que fue enterrado. Él murió con todos los honores como caballero del Imperio Británico y todo lo demás. En el primer episodio de la serie Jimmy Savile, una historia de horror británica, ¿ok? Gracias por lo de Elon Musk. O sea, en el primer episodio se estudia la carrera de Jimmy Savile. Jimmy Savile fue un ex obrero minero en su juventud, en Inglaterra, en la minería, ¿ok? Y se hizo disc jockey. Y como disc jockey empezó a ganar fama, se hizo entonces presentador de televisión. Tenía una cosa muy... lo de él era la payasería. Era un payaso, ¿ok? Buen payaso, pero era muy payaso y entonces llamaba la atención, era carismático, la gente lo quería, lo adoraban, lo seguían, lo aplaudían, y cuando él estaba ya famoso, empezó a hacer carreras por todo el país para recoger fondos para los hospitales de niños, ¿ok? Y bueno, lo que me llamó la atención fue que ahí está bien explicado en el primer episodio de la serie. Él se convirtió en consejero de la realeza y de algún político, incluyendo Margaret Thatcher, en el tema de la imagen que había que proyectar para ser popular y todo eso. Me recuerda mucho a Milei, ¿ok? Y entonces lo consultaba la primera ministra Margaret Thatcher y también los miembros de la realeza, especialmente Carlos y Diana, y el duque de Edimburgo, el papá de Carlos, el suegro de Diana, ¿no? El esposo de la reina. Ahora bien, ¿por qué todo se convirtió en consejero de los políticos y los políticos y la realeza lo nombraron caballero y todo eso? Ah, aquí está el secreto. Y estamos en los años 80. El secreto es, no es político. No es político. ¿Ok? Claro, no es político. Pedófilo era. No es político. Entonces todo el mundo lo aceptaba, lo quería, lo aplaudía, lo besaba, porque no es político. Entonces él hacía realidad los sueños de los niños le escribían y le decían, yo quiero hacer un viaje en un helicóptero del ejército o de la marina, y él agarraba y contrataba ahí a la marina para llevar el niño y tal. Y después abusaba de los niños. Pero eso no se sabía. ¿Ok? Todo era amor con Jimmy Savile, ¿ok? Porque Jimmy Savile no es político. Bueno, Elon Musk tampoco es político. Ahí está el gancho, pues. ¿Ok? No es político. Ok. Estamos hablando de los años 80. Lo que me llamó la atención es de cuánto tiempo atrás viene la onda antipolítica, en este caso en Inglaterra, ¿ok? O sea, no es político. Bueno, entonces,
nosotros esta noche vamos a hablar de política. Vamos a hablar primero de los 4 pilares angulares, las 4 piedras angulares del proyecto 5 reformas. ¿Ok? Yo agradezco mucho a José Luis que está aquí presente porque va a escuchar, porque yo personalmente, el que quiere me sigue, ¿no? Yo estoy promoviendo a José Luis como el rostro de nuestro proyecto, José Luis Tapia. ¿Ok? Si más adelante Verónica o Chiapas de Guatemala o Chamagua de El Salvador alcanzan los puntos de José Luis, perfecto, ¿ok? Entonces tendremos 3, 4 rostros o 5, y no solo el de José Luis, pero por lo que vi en el programa de Willax, de José Luis, que después José Luis le va a pasar el link del programa de Willax, por si alguien no lo ha visto. O sea, yo vi el programa de Willax y José Luis me pareció perfecto, impecable. Dijo en resumidas cuentas todo lo que nosotros tenemos que decir, lo más importante, porque no había mucho tiempo, como siempre, para variar. ¿Ok? Y me llamó la atención que agarró 2000 y pico de vistas, visualizaciones y demás, en poquitas horas. ¿Ok? 2000 y pico de vistas, que yo sepa, que yo me acuerde, ninguno de nosotros ha logrado así, por lo menos en pocas horas, 2000 y pico de vistas. Pero además de eso, me interesó porque vi los comentarios y casi todos eran comentarios laudatorios, elogiosos, con la entrevista que daba José Luis, lo que decía José Luis, pero no faltaban los comentarios elogiosos, pero con una reserva, ¿no? O sea, José Luis tiene que mejorar la comunicación, el marketing, la imagen, la estrategia comunicacional y qué sé yo. Tiene que comunicarse con Milei. Bueno, yo personalmente en esta campaña, que es una iniciativa mía, que el que quiera me sigue, de promover a Tapia como rostro del proyecto, yo lo que voy a hacer es poner Tapia es mejor que Milei, porque Tapia no insulta, no grita, no dice lisuras, como se dice en Perú, o sea, no dice palabrotas, y además tiene un tremendo proyecto político sólido y muy complejo. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a hacer. Pero digo esto yo a nombre un poco personal como argentino. Porque como argentino, si bien yo le reconozco a Milei sus méritos, no los desconozco en absoluto, sé cuáles son sus debilidades, cuáles son sus ignorancias. Y como argentino me da mucha pena si Milei llegara a ser presidente, lo cual no es descartable, ¿ok? Porque eso sería un desastre para la Argentina y para todos los liberales, porque Milei tiene muchos seguidores fuera de Argentina, lo cual no tiene sentido porque en Argentina, bueno, tiene algún sentido porque Milei es diputado y es precandidato a presidente, las elecciones son el año que viene. ¿Ok? Dios quiera que no llegue, pero bueno, podría llegar. Lo que a Milei le falta mucho, y le falta mucho, es conocimiento. Le faltan por lo menos 4 conocimientos que lo vamos a ver ahora, que yo lo tengo anotadito acá. Le faltan conocimientos de transitología. Le faltan conocimientos de marxismo. Le faltan conocimientos de fusionismo. ¿Ok? Y aquí en fusionismo sí, el fusionismo tiene una raíz cristiana muy, muy clara. Basta leer a Meyer y otros autores ligados al Tea Party que se identificaron en su momento como fusionistas, ¿ok? Pero Milei no sabe nada de eso. Y tampoco sabe del contraataque
que es la cuarta piedra angular de nuestro proyecto, es decir, el juego no puramente defensivo de atajar pelotazos, sino de ir adelante con un proyecto, 5 reformas para patear 5 pelotas al arco rival. O sea, Milei no sabe nada, no tiene ni idea, porque los liberales en general siempre hemos estado mal representados, ¿ok? Ese ha sido uno de nuestros karmas. Yo no creo en los karmas, pero bueno, es una forma de decir. Es uno de nuestros karmas. Los liberales siempre hemos estado mal representados. Y en general, y esto Tapia lo sabe porque Tapia es economista, hemos estado representados por economistas que en el mejor de los casos son muy buenos economistas, como Tapia, como Huerta de Soto, como Juan Ramón Rayo, como Milei y Esper también en Argentina, buenos economistas en el mejor de los casos, ¿okay? Pero no saben ni la P de la política y confunden la política con la politiquería, ¿okay? Entre otros errores. No han aprendido nada de política ni quieren aprender. No son como Tapia, que lleva como 25 años aprendiendo de política. O sea, todo lo que sabe de economía, bueno, él ha estado aumentando sus conocimientos de economía, pero desde que yo tengo contacto con Tapia, hace como 25 años, o que no tanto como 25, digamos 20, Tapia se esfuerza, ¿ok?, por aprender de política. Tapia no es flojo para el estudio, como mucha gente que yo conozco que no están aquí. ¿Okay? Bueno, entonces, como introducción a este tema de desglobalización y de cómo las 5 reformas van en contra de la globalización, como introducción, yo voy a hablar de estos 4 elementos que son como las 4 piedras angulares sobre las cuales nuestro proyecto descansa. ¿Okay? Nuestro proyecto es como la punta del iceberg, lo que se ve, lo que muy bien mostró Tapia en Willax, y estas otras 4 piedras angulares vienen debajo. La primera es la transitología. Es la rama interdisciplinaria de ciencias sociales que estudia los procesos de transición del socialismo al capitalismo más o menos liberal y democrático. ¿Okay? Es decir, un cuerpo de estudio, un cuerpo de inteligencia, digamos, de información, sobre las experiencias de todos los países que pasaron del comunismo al capitalismo liberal y democrático a partir de los 80, ¿ok? Me refiero a los países del ex bloque soviético, desde los países bálticos hasta la ex Yugoslavia, aunque Yugoslavia no estaba muy empatada con el bloque soviético, pero bueno, ahí está. Era un comunismo autogestionario, decían ellos, pero comunismo al fin. Y las repúblicas de la Unión Soviética, que eran 31, ¿ok? Las repúblicas de la Unión Soviética, estamos hablando de transitología, los tigres asiáticos, los leones africanos, y en buena medida China, y también en alguna medida Rusia. Claro, por eso dije capitalismo más o menos liberal y democrático, porque muchas de estas transiciones fueron a un capitalismo de tipo mercantilista, de tipo oligarca, ¿no? Yo cuando veo a Elon Musk, yo entiendo a Putin, cada vez lo entiendo más a Putin. Putin no quiere que esos oligarcas tengan el poder que tienen como en Occidente, ¿ok? Y entonces, si bien yo no estoy de acuerdo con los métodos que Putin tiene para combatir a los oligarcas, o sea, los mete presos, ¿ok?
o los exilia, o les invita cócteles con cianuro. Yo no estoy de acuerdo con esos métodos, pero sí entiendo por qué Putin no quiere que los oligarcas estén al frente de la política. Quiere que los políticos estén al frente de la política como debe ser. Que lo hagan bien o mal, o mejor o peor, bueno, eso ya es otro cantar. Pero el político es el que tiene que estar al frente de la política. Y si no lo hace bien, entonces hay una cosa que se llama democracia representativa, y entonces el pueblo tendrá la voz. Entonces, transitología es como digo, el estudio de las vías que siguieron los países excomunistas para pasar a un capitalismo más o menos liberal y democrático, unos más, otros menos, en fin. Esa es la primera piedra angular de 4 de nuestro proyecto. Tal vez yo quiero aprovechar estoy aprovechando la invitación generosa de Verónica, porque a veces no hemos aclarado esto lo suficiente, por lo menos entre nosotros, ¿ok? Entonces, de transitología nosotros recibimos unas lecciones preciosas de 4 días encerrados con el expresidente checo Václav Klaus, el autor de la Revolución de Terciopelo, que fue una de las primeras, digamos, después vinieron las revoluciones de colores y demás, la Revolución de Terciopelo en República Checa. Una transición del comunismo al capitalismo sin derramar una gota de sangre, sin disparar un solo tiro. Y además, el autor de lo que se llamó el divorcio amistoso entre Chequia y Eslovaquia. ¿Ok? Entonces, todo eso nosotros estudiamos en transitología. Estudiamos mucho el proceso de los leones africanos, Ruanda, Botsuana y otros 8 o 10 países. Estudiamos mucho, claro, también las experiencias de Thatcher y Reagan, ¿no? Pero estudiamos mucho el caso de China. Nos tragamos el libro de Ronald Coase, el premio Nobel, que escribió sobre China, y nos tragamos también mucha información sobre dificultades que hay en el modelo chino el día de hoy. ¿Okay? Entonces, eso es el primero de los 4 pilares, transitología. El segundo es marxismo. Yo les digo a mis estudiantes, el que no sabe marxismo no pasa el examen conmigo. ¿Okay? O sea, tenemos que saber marxismo para ver en qué ambiente estamos viviendo. ¿Ok? Tenemos que entender tanto el marxismo clásico referido al control de la política y la economía por las fuerzas de izquierda, como el marxismo cultural, que es todo eso de mujeres que se transforman en hombres y viceversa, el cambio climático, el indigenismo mapuche y los otros indigenismos, el neomarxismo también de la Escuela de Frankfurt, y el relativismo posmodernista y todo eso. Todo eso es la nueva izquierda, que no es nueva. No es nueva porque todo eso lo estudiamos los lunes especialmente. No es algo nuevo porque la guerra contra la familia y contra la religión ya estaba en las obras juveniles de Marx. ¿Cuáles son las obras juveniles de Marx? Todas las que él escribió antes de ir a Londres. Es decir, antes de sus 30 años, escribió en Frankfurt, en Colonia, en Bruselas, en París, y después se fue a Londres. En Bruselas, año 48, que es el año antes de irse para Londres, él escribió con Engels el Manifiesto Comunista, y ahí estudiamos uno por uno los 10 puntos del capítulo 2, ¿ok? Porque si no, no entendemos lo que está pasando en América Latina.
no entendemos. No entendemos porque lo que está pasando es que las izquierdas en el poder político y económico y educativo que consiguieron gracias a aplicar el programa del capítulo 2, 10 puntos, que después lo repitieron todas las asociaciones internacionales, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿okay? Y todos los programas de los partidos socialistas en Europa y en América Latina también, partidos socialistas y no socialistas, porque ahí está el rollo, que el capítulo 2 del Manifiesto Comunista fue adoptado, por decirlo así, por partidos que al menos en principio en el papel eran de derecha. ¿Ok? Entonces, si no entendemos eso, no entendemos nada. En base a lo que sabemos de marxismo, entonces estudiamos fusionismo. Estudiamos Frank S. Meyer, que es el principal autor de fusionismo, aunque en realidad no le gustaba la palabra, porque el fusionismo es la fusión, digamos, de lo liberal y lo conservador. ¿Ok? Entonces, con mucha razón, a Frank S. Meyer no le gustaba la palabra, porque él decía que el liberalismo económico, digamos la competencia, la propiedad privada, los mecanismos de precio y demás, nunca se debieron separar del conservadurismo político y moral, es decir, de la lealtad, de la fidelidad a los valores tradicionales, digamos, de la cultura cristiana o judeo-cristiana. Y cuando decimos cristiana, nos referimos no solo al cristianismo occidental, sino también al cristianismo oriental o lo que fue el imperio bizantino, sobre todo en la época de Justiniano, en la época del Renacimiento macedónico y demás. Todo eso tiene que ver con el fusionismo, porque la libertad de comercio y las libertades económicas nunca estuvieron separadas de los valores cristianos o judeocristianos, como les quieran llamar. ¿Ok? Pero se separaron, ¿ok? En algún momento, en algún mal momento, en algún momento desgraciado por ahí de la historia, se separaron, hay que volverlos a reunir, hay que volverlos a fusionar, y eso es lo que no hace, lo que falta hoy. Por eso hoy tenemos, por ejemplo, un libertario como Milei, ¿ok? Que enfatiza los valores económicos y demás, pero se olvida de lo demás, no es conservador, es anticonservador, un libertario anticonservador. Y del otro lado tenemos a los conservadores estatistas, de la línea de Donald Trump, Vox en España, Santiago Abascal, Marine Le Pen en Francia, que acaba de hacer una buena elección. Decía, Marine Le Pen perdió, pero quedó mucho mejor de lo que había estado en la última elección, así que, bueno, a lo mejor, pero es estatista, es conservador estatista, igual que Bolsonaro, que pese a que los libertarios, Chairo dice que no, en Brasil está muy bien, Bolsonaro un éxito. Mentira, no mientan, no engañen a la gente, caramba, es un desastre el Brasil. Sí es verdad que Lula ya no está bien, tan bien como antes en las encuestas, ¿no? Eso sí es verdad. Lula ya no está tan bien como antes, como hace un mes y medio, ¿ok? Pero eso también es mucho por las grietas dentro del PT y de las fuerzas de izquierda que lo acompañan. Entonces, nosotros estudiamos fusionismo. Esa es la tercera de las piedras angulares, las 4 de nuestro proyecto. Y la cuarta, por último, es el contraataque. ¿Ok? Nosotros hemos observado lo siguiente. Como latinoamericano, a todos nos gusta el fútbol, a mí no tanto, pero bueno, a la gente le gusta el fútbol, más o menos sabe lo que es el fútbol. Bueno, la metáfora del fútbol va bien para explicar el contraataque.
sencillamente esto, cualquier equipo de fútbol, desde un potrerito hasta un mundial, cualquier equipo de fútbol no se amontona atrás los 11 jugadores. O sea, se distribuyen en la cancha de atrás para adelante, sería empezando por el portero, los defensores, las defensas, las líneas medias y los atacantes. Eso es lo que hace cualquier equipo de fútbol. Ahora, ¿cuál es el problema de las derechas en América Latina? Bueno, que las derechas no han hecho esto. Se han amontonado en la parte de atrás, digamos, y su objetivo es solo atajar los pelotazos, nada más. Atajar los pelotazos, pero nunca caminar adelante con el balón o tirarlo para que lo agarre un delantero y patee al arco rival. Eso nunca. ¿Ok? Nunca. Salvo muy tímidamente con el consenso de Washington, pero muy poquito. Antes de eso con los militares, pero los militares no sirven para la política, eso está clarito. ¿Ok? Y nada más. Por lo que va del siglo XX se han limitado a atajar los pelotazos, nada más. Pelotazos que van principalmente al marxismo cultural. ¿Por qué? Porque el marxismo clásico ya lo tienen ganado. Entonces que no me hablen de la batalla cultural. La batalla cultural ya la perdieron. Si ellos están en el poder y nosotros estamos en el llano. Nosotros decimos que somos políticos desempleados porque los puestos que deberíamos estar ocupando nosotros lo ocupan los politiqueros, toda una manga de paracaidistas sinvergüenza, estatistas y corruptos y demás que están en los puestos de gobierno y en los parlamentos. Entonces, la cuarta piedra angular de nuestro proyecto es que nosotros, con este proyecto, con las 5 reformas y con las reformas particulares, muy importantes, las que cada uno podrá hacer una vez que haya 5 reformas a nivel de política pública, ¿ok? A nivel de política pública, nosotros salimos a jugar adelante. Que hasta ahora no tenemos apoyo. Bueno, vamos a ver, porque a mí me devolvió el espíritu al cuerpo cuando vi las 2000 vistas de Tapia. Yo dije, bueno, sí, porque estaba un poco caído de ánimo yo, porque falta de apoyo, ¿no? Pero entonces, si Tapia puede hacer un tremendo programa en Williams y tener 2000 vistas en pocas horas, tal vez, entonces las cosas se den vuelta para nosotros, ¿ok? Entonces, esas 4 son las 4 piedras angulares del proyecto 5 Reforma. Vamos ahora al tema que nos reúne, desglobalización. ¿Qué es desglobalización? Bueno, globalización se llama a cualquier expansión del comercio. Es decir, cuando Colón descubrió América, ¿ok? Y entonces se pusieron ay, Carlito, anota, transitología, marxismo, fusionismo y contraataque. Bueno, ok. Cuando Colón descubrió América, se pusieron las bases de la navegación y todo eso para la expansión del comercio internacional del área mediterránea al área atlántica. ¿Ok? Del Mediterráneo al Atlántico. Antes de eso, cuando los romanos llegaron a África del Norte, entonces se globalizó el comercio internacional alrededor del Mediterráneo. ¿Ok? Después alrededor se fue en el Atlántico y bueno, también en el Pacífico, ¿no? Con las rutas comerciales, la ruta de la seda
y las rutas marítimas hacia India y China. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es globalización. Globalización es cualquier expansión del comercio internacional que generalmente es una expansión también en el comercio de las ideas, y para los cristianos fue siempre la globalización una oportunidad, una ventana abierta para el evangelismo. ¿Ok? Bueno, eso a título personal tengo que decir, una de las razones por las que yo soy anglicano es porque logré entender la expansión del Imperio Británico y la evangelización, sobre todo en Asia y en África y en otros países donde el cristianismo había entrado muy poco. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es globalización. A partir de los 70, 80, ¿ok? Empiezan a caer barreras comerciales. Gracias, ahí hay que reconocer un poco los esfuerzos de la Organización Mundial del Comercio, empiezan a caer barreras comerciales. Cuando tenemos rutas comerciales, las rutas comerciales pueden estar trabadas por las barreras al comercio. O sea, el comercio no solo tiene barreras físicas, también tiene barreras legales, es decir, las barreras proteccionistas, ¿okay? Que en realidad ese sí es un nombre mal puesto, porque en lugar de proteger a la economía nacional, la debilita, ¿ok? Porque la sobreprotege. Es como un padre que sobreprotege, o una madre que sobreprotege a un hijo o una hija y la debilita. Eso es el mal llamado proteccionismo, ¿ok? Debería llamarse debilitacionismo o algo así. ¿Ok? Después le buscaremos un nombre. Entonces empezaron a caer barreras comerciales y entonces hubo una expansión, ampliación y profundización del comercio internacional en los 90, pero apenas entrado el siglo XXI tenemos otra vez vuelta a las barreras proteccionistas. ¿Ok? Es una situación que se compara a el periodo de entreguerras, es decir, entre 1919 y 1939, los 20 años entre la Gran Guerra, que así se llamó cuando todavía no había habido la Segunda, la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Fue un periodo de mucho proteccionismo, muchas barreras arancelarias y no arancelarias, y eso fue lo que causó la Segunda Guerra Mundial, entre otros factores. Ahora bien, la globalización, es decir, el aumento de los flujos de comercio y el aumento de los volúmenes de intercambio comercial generalmente van acompañados de un intercambio también de ideas, innovaciones, tecnologías, invenciones y también cultura. ¿Ok? Cultura. La cultura es enemiga del racismo, de cualquier forma de racismo. ¿Ok? Y no es de extrañar que la desglobalización, ¿ok? Que la guerra comercial de Trump contra China, por ejemplo, o sea, la desglobalización vaya acompañada de un aumento del racismo, del etnicismo, de la política identitaria. ¿Ok? Eso que dice en el Evangelio Mateo 24, cuando dice etnia contra etnia, se levantará etnia contra etnia. Algunas traducciones dicen nación contra nación, pero en realidad es etnia contra etnia. Son guerras étnicas, ¿ok? Pero nuestro Señor Jesucristo dice, todavía no es el fin, ¿ok? O sea, van a suceder esas cosas, pero todavía no es el fin. Bueno, entonces, por eso nosotros vamos contra la desglobalización. Ahora bien,
globalización no es lo mismo que globalismo. ¿Qué sucede con el globalismo? El globalismo es la agenda del nuevo orden mundial. No confundir con gobierno mundial, eso es otra cosa. La agenda del nuevo orden mundial es la de la versión última que tenemos, o penúltima, no me acuerdo, es la Agenda 2030, 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Si usted busca en Incorrección Política, Agenda 2030, YouTube, ahí hacemos con Josué Sánchez un análisis pormenorizado de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, y en cada uno de ellos vamos a qué es lo que hay atrás, vamos a las contradicciones, a los disparates, a las cosas absurdas y irracionales. ¿Ok? Entonces, usted puede ver cómo ahí en esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro querido maestro aquí, Donald Herrera, acaba de poner un Twitter de lo suyo, Twitter o meme, no sé cómo se llama, o sea, esa cosa que él pone, okay, donde vincula, okay, a la profesión de fe, digamos, de la fe cristiana con la racionalidad. ¿Ok? ¿Por qué Donald pone eso? Bueno, porque no es de extrañar que ante una fe cristiana deformada por las iglesias cristianas, lamentablemente, que no está presente, que es irrelevante y demás, no es de extrañar que aumente la irracionalidad. ¿Ok? La irracionalidad que va de la mano con la ignorancia siempre y todo eso. Entonces, ese es el panorama. Tenemos nuestra hoja de ruta, ¿ok? Por eso Tapia es mejor que Milei, porque Milei no tiene hoja de ruta. La hoja de ruta, ustedes la pueden ver en nuestra página web, son 8 pasos. 8 pasos para ir de donde estamos al, y iba a decir el capitalismo más o menos liberal y democrático. No, el paso número 8 son las reformas particulares. La hoja de ruta es más o menos así, ¿ok? Tomar distancia de las agencias, supongamos que somos gobierno, como la gente nos pregunta siempre, supongamos que ustedes son gobierno, sí, pero para ser gobierno nosotros tenemos que haber pasado antes por un proceso de captación de apoyo, ¿ok? Si nosotros llegamos a ser gobierno el día de mañana, entonces vamos a tener ese apoyo, vamos a tener gente que, vamos a tener un partido, vamos a tener votos, vamos a tener gente, vamos a tener cuadros, líderes de cúpula, líderes medios, líderes de base, líderes territoriales y líderes funcionales, vamos a tener todo eso, ¿ok? Porque si no, eso es lo que Milei parece que no entiende. Él cree que va a llegar presidente ahí, ahí como quien, el mago que saca el conejo de la galera, bueno, más o menos él cree que va a sacar la presidencia de la galera. A lo mejor la saca, ¿eh? Porque Argentina es el top one de los países de los imbéciles. Ya la irracionalidad ha llegado ya a punto de salvajismo y barbarie en Argentina, así que no sería, yo no descarto que pueda ser presidente, pero sería un desastre. Entonces, los 8 pasos es, una vez que tenemos apoyo, pero que tenemos apoyo, somos gobierno con apoyo, por supuesto apoyo en el Congreso, y tomamos distancia de las agencias de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un gobierno mundial. El problema es que es un gobierno mundial estatista. Yo he explicado ya otras veces que con esto ya voy terminando. Voy terminando, así que vea bien las preguntas, las sugerencias, Gracias. comentarios. Ajá, ¿aló? Bueno, entonces, tomar distancia de las agencias de las Naciones Unidas, que muchos países hacen, países como Rusia, China y otros países, no son miembros plenos de todas
las 100 y pico de las agencias de las Naciones Unidas. ¿Ok? Entonces, tomar distancia de las agencias de las Naciones Unidas, ¿ok? Junto con otros países que también hacen lo mismo, ¿eh? Pero ahí tenemos que hablar de Rusia y China, ¿ok? Y de otros países que son non santos para la política correcta. Entonces, tomamos distancia, derogamos las leyes malas, hacemos las 5 reformas y llegamos al punto de final, que son tus reformas, las reformas particulares. Todas aquellas reformas que tú has soñado y sigues soñando con hacer en tu casa, en tu vivienda, en tu barrio, en tu escuela, en tu sitio de trabajo, en la escuela de tus hijos, en tu empresa o en tu empleo. Si eres empleado, a lo mejor propones algunas reformas a los dueños de la empresa y los dueños de la empresa te van a decir no, no se puede porque eso choca con las leyes malas. O sea, cuando hayamos liberado a la gente de la situación de esclavitud en que estamos hoy, Éxodo 5, esclavitud, somos esclavos, por lo menos una gran parte del año que trabajamos para Faraón y encima le matamos los hijos a la escuela de Faraón, como dice Donald, ok, entonces tú vas a poder hacer tus reformas, que nosotros no sabemos cuáles son, pero tú sí. Entonces, a eso le llamamos reformas particulares. Es decir, con esto termino. Tomar distancia de las agencias de las Naciones Unidas, ¿ok? Porque el gobierno mundial es estatista. Si el gobierno mundial no fuera estatista, como parecía que iba a ser la Sociedad de Naciones, o sea, un gobierno mundial para evitar, resolver, prevenir, etcétera, los conflictos internacionales, las guerras particularmente. Pero eso, al igual que el estatismo a nivel nacional, donde descuidas el Estado, digamos, o gobierno, sus funciones propias, no cumple sus funciones propias y además estorba las de los agentes privados o particulares, ¿ok? Lo mismo pasa a nivel mundial, ¿ok? Siempre hubo gobierno mundial, se llamaban imperios, y no era algo malo necesariamente, no. Es el imperio bizantino, el imperio romano de Occidente, no era la bestia negra, no era todo malo, había sí abusos, o sea, pero no era todo malo. Era un gobierno mundial limitado al objetivo, y en algún modo el papado también brincaba ahí entre los imperios y también el papado servía, en su momento sirvió para evitar las guerras y todo eso. Pero estamos hablando de la Alta Edad Media. Después las cosas se pusieron mal, se pusieron feas. Bueno, entonces, derogamos las leyes malas, hacemos las 5 reformas y tú podrás hacer tus reformas particulares. Esas, señores, son las 4 piedras angulares de nuestro proyecto, que se resume en esta hoja de ruta que tenemos de 8 pasos. Y bueno, dije que terminaba y termino la exposición. No sé si voy a ver el chat. Ok, el chat, aquí está la entrevista completa a la de Tapia, la liga al video de Elon Musk. Bueno, hay preguntas, comentarios, observaciones, críticas, amenazas de muerte. Gracias, profe, muchas gracias, ¿no? Siempre bien ilustrativo y hay algo aquí que siempre hacemos hincapié, ¿no? Y acuérdense que el liberalismo, como empieza nuestro querido presidente en su entrevista, automáticamente para nosotros liberalismo es igual a gobierno limitado. Eso nunca tenemos que perder de vista, porque cualquier cosa que nosotros podamos escuchar, ¿cierto? Esa es el primer cuestionamiento que tenemos que hacernos. ¿Esto está limitando el poder? ¿Está haciendo crecer el Estado? ¿Sí? Lo que promulguen, lo que propongan,
partidos políticos, gobiernos, lo que usted escuche en sus países o en sus lugares o en sus cantones o en sus provincias, ¿cierto? Eso es lo primerito que tenemos que nosotros tener en mente, porque ese es un principio nuestro, ese es el corazón, como explicaba el presidente en esa entrevista, ¿no? Y creo que mientras tengamos eso entre ceja y ceja, mientras tengamos nosotros clarísimo eso, todo lo que pueda venir, si bien es cierto, pueden sonar cosas muy bonitas, porque si hay algo que suena muy bonito son las 17 puntos de las ODS, ¿sí? Suenan como música al oído, porque ¿quién no quisiera todo lo que dice ahí dentro de esas 17 ODS, ¿no es cierto? Porque habla el de desaparecer el hambre, ¿no es cierto? Habla de la igualdad, habla de, de poder dar el bienestar, ¿cierto? El de mejorar el medio ambiente. Es decir, nos pintan un mundo maravilloso, nos pintan quizás un mundo que definitivamente, creo yo que ni en el Génesis describe tanta belleza y maravilla del mundo que podía existir, ¿no? Y cuando empezamos a analizar justamente lo que caracteriza a cada uno de esos puntos, tiene que ver con el estatismo, con el intervencionismo en todas las áreas del ser humano, porque te hablan desde tu área personal, tu área económica, ¿cierto? Tu área empresarial, educacional, ¿cierto? Es decir, te habla como padres, es decir, o sea, se mete absolutamente en todo, ¿cierto? Hasta la paz, hasta miles de cosas que desarrolla esos 17 puntos. Y eso tiene que ver muchísimo, obviamente, con no una globalización que es lo correcto, lo que ha venido dándose en el mundo, ¿cierto? Que es bueno, ¿sí? Y más bien se ha transformado en un globalismo que prácticamente, del hecho que lleva el ismo, ya estamos hablando que es una ideología. ¿Ok? Entonces es lo que prácticamente nos plantea a nosotros el globalismo. Por eso mucho ojo, cuando ustedes oigan globalismo, ¿cierto? Ya nos están metiendo o queriendo enchufarnos, ¿cierto? Una ideología y que parte justamente de este gobierno mundial estatista, ¿sí? Controlador, este gobierno estatista mundial que quita las libertades, que no es lo bueno, que no es lo correcto. Por eso vivimos lo que vivimos hoy en día, porque han avanzado de tal forma durante tanto tiempo. Profe, no sé cuántos años tenemos desde la ONU, 1948 me parece, ¿no? Su conformación, y que de Sí, hecho 1940, mayo de 1948, eh, el momento que se crea la ONU, prácticamente se crea con otra visión, ¿no? Y era el hecho supuestamente de poder guardar la paz y la democracia, que no se vuelva a repetir lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, que provocó el Holocausto y todo esto, ¿no es cierto? Pues prácticamente hoy en día, para lo que nació la ONU, no tiene nada que ver con lo que hoy es exactamente la ONU, ¿no? Sabemos que de la ONU se deriva prácticamente alrededor de 200 y pico de organismos, ¿verdad? Organismos de ayuda para la mujer, para el niño, para la política feminista, para etcétera, etcétera, etcétera. Se define de ellos fondos, el fondo, el FMI, eh, todo lo que tiene que ver con muchas cosas económicas y organismos económicos de ayuda, entre paréntesis, entre comillas, póngale usted, ¿ok? Entonces, se deriva, fíjese usted, alrededor de como 200 organismos de la ONU. Entonces, es un pulpo, es un kraken, es un, como lo decía por ahí, es ese leviatán, como lo decía Job, es un monstruo, ¿sí? Que está metido por todos los lados. Entonces, quiera o no, mis queridos amigos, hay que mirar muy bien, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos proponen? ¿Qué es lo que nos... No podemos ser ciegos ante una realidad que todos los días nos están clavando a través de las noticias, a través de los organismos, de todo lo que hay prácticamente en las novedades, ¿no? ¿Sí? Entonces,
No sé si alguno de ustedes levanta la manito, quiere preguntar, puede Hay abrir el dos, micrófono. hay dos en el chat, dos preguntas en el chat. Ah, ok. A ver, vamos a leer las Y preguntas. levanta la mano Rodolfo. Vamos con el chat primero. Ok, luego vamos con Rodolfo. A ver, Cristian Parra dice, profe, sería bueno que nos explicara un poco más acerca de lo que sucede cuando un país se separa de la ONU, porque el separarnos de la ONU no nos traería problemas económicos a la nación, a las empresas. Claro, me parece muy correcto dejarnos de la ONU, pero ¿qué consecuencias puede traer, no? La pregunta de... Las malas consecuencias para la globalización son las sanciones. ¿Ok? Ahora los gobiernos, especialmente el gobierno de Estados Unidos, se le ha ocurrido poner sanciones a todos los gobiernos, a todos los países cuyos gobiernos le desagradan. Eso lo aclara muy bien el doctor Ron Paul. Estudie bien las posiciones del Instituto Ron Paul en la red. El sancionismo. Ahora lo sancionó Putin, le cortó el gas a Polonia y Bulgaria. Bien hecho, córtenle el gas, no juegue, porque ya, ¿hasta cuándo? Entonces, eso es lo que trae problemas a todos. Las sanciones, ¿ok? Sobre el sancionismo, la mala maña esa del sancionismo, sobre todo en el gobierno de Estados Unidos, lo tiene muy bien claramente explicado el doctor Ron Paul. Ahora, nosotros no decimos separarnos, a ver, Cristian Parra, nosotros no decimos separarnos de la ONU, ¿ok? Sino ser más selectivos, esa es la palabra. Porque, por empezar, tú puedes ser miembro de la ONU y no necesariamente de todas las agencias. La UNESCO ha tenido, o sea, 2 veces han salido los Estados Unidos de la UNESCO, ¿ok? Y otros países también no están en la UNESCO y no pasa nada, ¿ok? Y lo mismo hay un montón de países con una fuerte agricultura y ganadería y demás que no están en la FAO. Además, estar en una agencia de la ONU, tú puedes estar en 2 categorías o a veces hasta 3. Tú puedes estar como observador nada más. Eso significa que no te obligan las disposiciones de ellos. Tú puedes estar como miembro o como miembro pleno. En algunas agencias se distinguen 3 categorías, en otras son 2 nada más, observador y miembro. ¿Ok? No tenemos que estar como miembro pleno en todo, tragándonos cualquier porquería que nos meten en la agricultura desde la FAO en Roma o en la educación de la UNESCO en París o mismo el Banco Mundial y el Fondo Monetario en Washington, ¿ok? O la Agencia de Pagos Internacionales, que esa es previa a 1948 y no forma parte, no es una agencia, técnicamente no es una agencia de las Naciones Unidas. Además, los convenios de las Naciones Unidas se pueden firmar o no, y se pueden firmar con reservas. La mayoría de los gobiernos serios, óigame bien, gobiernos serios no firman todo o tragar cualquier porquería, pueden firmar con reservas. O sea, se firma el tratado, el convenio, lo que sea, con reserva de los artículos tal y cual o de los capítulos tal y cual. O sea, eso significa que el país está de acuerdo en general con el tratado o el convenio, pero no con algunos artículos o capítulos. O sea, son opciones, son alternativas. El problema con América Latina es que se traga todo. ¿Por qué? Porque los grandes capos nacionalluderos de América Latina, como Pérez de Cuéllar y todo eso, quieren puestos en la burocracia internacional. ¿Ok? Entonces hacen carrera, hacen méritos,
hacen puntos, suman puntos. ¿Y cómo suman puntos? Rápido necesitamos la aprobación del Parlamento Nacional para tal o cual convenio o acuerdo y transformarlo en ley de la nación. Y como los congresistas también votan con los ojos cerrados, levantan la mano con los ojos cerrados, sin leer, y eso a mí me consta porque yo he estado muy cerca, yo nunca he tenido poder, ¿ok? Tal vez por algo será que Dios no quiere que tenga poder. Podría llegar a ser insoportable. ¿Okay? Pero he estado cerca del poder, he estado 5 años de asesor en el Parlamento venezolano, ¿ok? Y conozco, cuando estuve en Perú, conocí de cerca al Parlamento de Perú y de varios parlamentarios y demás, y sé más o menos cómo es el trabajo parlamentario, de comisiones y de plenarios y todo eso, más o menos conozco. Entonces, el problema es que votan y no leen, votan sin leer, porque no tienen tiempo. ¿Por qué no tienen tiempo? Bueno, porque los convenios y los acuerdos son muy largos, en primer lugar. ¿Okay? Hay algunos que tienen 500 páginas, más de 500 páginas. Y en segundo lugar, pues están muy ocupados haciendo politiquería, así que no tienen tiempo de leer los convenios, votan cualquier cosa que venga. Entonces, eso no debería suceder si nosotros llegamos a ser gobierno. Tendríamos que revisar unos cuantos convenios y demás. Y como hay muchos países que lo hacen y no pasa nada, ¿ok? Porque traería problemas económicos a la nación, a las empresas. No, al contrario, le quitaría carga regulatoria y podría servir para contribuir a quitar carga tributaria también. ¿Ok? Vamos con la pregunta de Martín Rodríguez, de izquierda y derecha. Exacto. ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? Mira, el problema es que la izquierda nunca te va a decir lo que es. Porque en política, la izquierda es el mal y la derecha es el bien. Ahora, el bien se puede pervertir, ¿ok? Y de hecho se pervierte, por eso hablamos nosotros de la derecha mala. En cambio, el mal es incorregible, el mal no hay caso. Solo Dios puede sacar algo bueno de el mal, ¿ok? Nosotros no, los seres humanos no. Entonces, la izquierda es el mal, pero nunca te lo va a decir, porque el mal es mentiroso por naturaleza, miente, te dice entonces que la izquierda, por eso a mí me revientan esos cuadros, la izquierda, la igualdad y la derecha, la libertad y cosas estúpidas como en esos cuadros que aparecen ahí. Nada. El mal miente siempre. Entonces la izquierda siempre te va a decir, nosotros buscamos la igualdad, buscamos eliminar los privilegios y después son los primeros en concederse privilegios a sí mismos. ¿Okay? Buscamos que los niños estén bien educados, así como los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Reducir el hambre, bla, 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 bla. Pero no es cierto. La izquierda, ¿qué es? Es lo opuesto a la derecha. Hay que definir primero la derecha, ¿eh? ¿Okay? Por eso es conveniente no hablar de izquierda y derecha, sino de derecha e izquierda. La izquierda se define por oposición a la derecha. Se define lo que es, no lo que dice que es. ¿Qué es la derecha? Es lo que siempre ha defendido el gobierno limitado, el orden, la justicia y la libertad. Orden, justicia y libertad son los valores de la derecha. Siempre fue así. Antes que la derecha se llamara derecha. Se llamaba de otra manera, se llamaba Tories, o se llamaba en alemán, en italiano hay otros nombres. A partir de la Revolución Francesa se llamó derecha a los partidarios del orden, la justicia y la libertad. Y la izquierda es lo contrario. ¿Qué es lo contrario del orden? El desorden. Y de la justicia, injusticia. Y de la libertad, opresión o tiranía. Eso es izquierda y derecha. Ahora, nunca te van a aceptar eso, porque hay la idea de que izquierda y derecha son más o menos simétricas, o
sea, son opciones, ¿ok? O vienen los evangélicos y ahora la han agarrado los evangélicos ignorantes, que son la inmensa mayoría, ahora la han agarrado con que son ideologías humanas. Y el capitalismo es una ideología humana. Y las ideologías humanas son... No, macho, no, tranquilo, con calma. El capitalismo no es una ideología humana. El capitalismo es lo que antes de tener ese nombre se llamaba Sistema Natural de Economía Política, ¿okay? Que era basado en las libertades comerciales, en las libertades de vender y comprar, en las libertades de ahorrar, de tener propiedad segura, de invertir, ¿okay? De formar compañías, de contratar y ser contratado, ¿okay? Eso es lo que Marx llamó capitalismo, no Marx, sino la izquierda, llamó capitalismo. ¿Okay? Entonces, eso no es una ideología humana. Eso es lo que sucede con los agentes económicos cuando se respeta la ley de Dios. Pero la ley de Dios se dejó de respetar. Hasta la Primera Guerra Mundial, en relaciones internacionales, había una idea. Claro, venía de los imperios cristianos, el Santo Imperio Romano Germánico, el Imperio Bizantino, que eran los imperios cristianos, y el Imperio Británico también era al comienzo, después las cosas se enredaron y se comenzaron a podrir, pero los imperios eran los imperios cristianos, ¿ok? Y esa idea se dejó de lado a partir de la Santa Alianza, todavía se llamaba Santa Alianza. ¿Okay? Esa era un recuerdo, digamos, de las relaciones internacionales cristianas, ¿okay? De las relaciones internacionales basadas en los principios cristianos. La Santa Alianza todavía se llamó Santa Alianza, pero después de la guerra contra Napoleón, vino el Concierto de las Naciones y ya se cambió de una ideología humanista, de una ideología cristiana a una ideología humanista, en base a Kant principalmente, ¿okay? A una ideología humanista que ya de cristiano no tenía ni el nombre. Por lo menos la Santa Alianza tenía el nombre. O sea, se llamó el Concierto de las Naciones, y eso fue entre las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial se llamó Sociedad de Naciones. Todo en una ideología humanista. Es así. Pero aquellos evangélicos ignorantes que no, son todas ideologías humanas. No, todas no. Momentito, tranquilo, con calma. Expliquemos de a poquito. Entonces, en el chat, espero que esta sea la respuesta. Izquierda es desorden, injusticia y opresión. Lo que pasa es que como a la mayor parte de la gente le da vergüenza llamarse de derecha, entonces evita las definiciones o no las conoce bien, entonces te dice que no, que la izquierda y la derecha han dejado de ser. Por ejemplo, muchos de estos estúpidos de la derecha conservadora estatista te dicen, no, pero es que ahora es globalismo versus soberanía, o globalismo versus patriotismo. No. Entonces, izquierda y derecha desapareció. No, lo que pasa es que la izquierda, en buena parte, se hizo globalista y sustento del globalismo, la izquierda democrática. Macron, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la izquierda se hizo globalista. Por otro lado, la izquierda siempre fue internacionalista, hasta Mussolini. ¿Ok? Una izquierda nacionalista. Bueno. Y por otro lado, la derecha adoptó el patriotismo, digamos, Vox en España, Víctor Orbán en Hungría y demás. Pero la derecha siempre fue patriota, digamos, la patria era un valor, diferente del patriotismo, del nacionalismo, porque el nacionalismo ya es una ideología, y es una ideología estatista. ¿Ok?
Pero el patriotismo no es un sentimiento tan natural como el amor a la patria, como el amor a la madre. ¿Ok? Entonces, todo esto hay que... claro, nosotros no podemos ir a decirle eso a la gente allá en Piura, Martín, o en La Libertad, o en, ¿cómo se llama? San Juan del Lurigancho, pero nosotros tenemos que saber. O sea, nosotros tenemos que saber. Entonces, López Aliaga, pero si López Aliaga dijo que él estaba más cerca de la izquierda que de la derecha. Y Hernando de Soto, ¿qué? Hernando de Soto quiso ser presidente y entonces dice cualquier cosa para ser presidente. López Aliaga y Hernando de Soto lo que son es politiqueros. Bueno, lo más adecuado... Paso a Rodolfo. Para que hay otro en el chat. Dice, nada de la ONU ya que está lleno de socialistas de todos los matices. No, un momentito. O sea, la Organización Mundial del Comercio no está mal, por lo menos mal del todo. ¿Ok? La OASI, la Organización de la Aviación Civil Internacional, eso es fundamental para los vuelos, los controladores aéreos y todo, para que no haya accidentes. O sea, no es... por eso yo digo, no es cuestión de separarnos de la ONU, sino de ser selectivos. Esto sí, esto no. Así de simple. Lo más racional es ser selectivo. Te ofrecen formar parte de un sistema de gobierno mundial. Bueno, a ver, como en el menú, ¿no? Esto me gusta y esto no. Mientras lo podamos hacer, ¿eh? Ojo. Bueno, Martín Rodríguez dice que en la ONU están los más sabios y eruditos. Bueno, mira, en el video de Elon Musk hay cosas que yo no sabía de Elon Musk, como que el abuelo de él era el dirigente de un movimiento que se llamaba la tecnocracia. Es muy interesante el video de Elon Musk. Bueno, ahora vamos con los micrófonos. Rodolfo estaba primero y después Juan Antonio. Dale. Buenas noches con todos, muchas gracias por el pase. Sí, bueno, me ganó ya la respuesta, ya iba a preguntar más o menos parecido, pero igual, de todas maneras, también acá en el Perú se han dado pasos importantes con partido de evolución, pero lo que me preocupa es a futuro, digamos, de repente se llega a tomar el poder, pero ¿cuál van a ser, digamos, desde el punto de vista geopolítico, la reacción, digamos, de la potencia, digamos? Esa es mi preocupación principal, digamos. También de la ONU y de otros organismos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, pero por eso mismo, o sea, nosotros no estamos diciendo lo que Bolsonaro dijo en campaña. Bolsonaro en campaña dijo que iba a retirar a Brasil de las Naciones Unidas. Nosotros no decimos eso. Lo que estamos diciendo es que tenemos que ser selectivos, como muchos países son selectivos. Cuando vos miras las cuadrillas de las distintas agencias de las Naciones Unidas y de los distintos instrumentos, o sea, convenios, tratados y tal, y todos los países que aprobaron o no aprobaron, vos vas a ver que en América Latina es un desastre. Aprueban todo. En cambio, los gobiernos serios no aprueban todo. Eso es ser selectivo. Hay muchos países que lo hacen. Países decentes, países soberanos. Mientras se pueda hacer, habrá que hacerlo. Ok, vamos con Juan Antonio. Dale el micrófono. Ya, listo. No, nada más era, muy buenas noches a todos. Era comentar el caso de México, en relación a la firma de los tratados con la OIT. México tiene 81 convenios firmados con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. 8 son que llaman fundamentales. Hay otros que llaman de gobernanza, de los cuales solamente se ha firmado uno. Y hay 178 convenios técnicos supuestamente, de los cuales en México se han firmado 72. Muchos de ellos realmente no tienen ni caso firmarse, ya son de la pura lógica y que el mercado pone a
pone, digamos, en su lugar mucho mejor que lo que puede ser cualquier ley, ¿no? Como por ejemplo un convenio sobre indemnización por accidentes de trabajo. O sea, caen en el exceso de reglamentación y de legislación. Y un caso muy concreto, por eso me acordé de esto, fue que en México no se ha firmado el convenio sobre un especial sobre sindicalización que fue firmado en 2000, si mal no recuerdo, en 2018, porque fue la presión de porque no le convenía a los gobiernos en aquel entonces, ni al PRI ni demás, porque obligaba de alguna forma a la democratización del sindicalismo, y pues aquí el PTM y todos los politiqueros no querían que se firmara, obviamente. ¿Qué pasó? Pues que con la firma del Tratado de Libre Comercio de 2018, a final de cuentas, para poderse firmar el tratado, obligaron al gobierno a que se firmara ese convenio. Lo que tú dices, ¿verdad? Pero en realidad no se había firmado a pesar de que había presiones tanto internas como de los partidos de izquierda aquí en México. Los demás de extrema izquierda, porque el PRI es de centro izquierda o cada vez más hacia la izquierda, ¿no? Pero en fin, un ejemplo de cómo se puede manejar esto ahorita, como dices Alberto, en donde no se necesita firmar todos los convenios con las diferentes agencias de la ONU. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Bueno, la OIT de Ginebra es la más antigua de las agencias de las Naciones Unidas porque nació con la Sociedad de Naciones. Nació en el año 19, ¿ok? Y bueno, todos esos convenios son dañinos. Todos esos convenios generan desempleo, se lo hemos explicado muchas veces, porque no todas las empresas pueden pagar todos los sueldos y todos los beneficios que exigen esos convenios. Eso hace que haya el empleo en negro en América Latina suele superar con creces al empleo en blanco, porque son muy pocas las empresas grandes que pueden, las empresas ricas y grandes, que pueden pagar todo lo que la legislación laboral exige. ¿Ok? Bien. Profe, Bueno, aquí yo lo quiero poner un poquito porque viene también a colación, por ejemplo, cuando ofrecen y como gran cosa, por ejemplo, los gobernantes, los TLC, los tratados de libre comercio, ¿no? O sea, ¿hasta dónde realmente es un tratado de libre comercio? ¿O es preferible liberar el comercio a la competencia? Eso de pronto acláranos, por favor, profe. Bueno, ahí hay que ver caso por caso. O sea, La Alianza del Pacífico, aquí desde Ecuador quieren hacerlo y la alianza de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ahora el gobierno lo impulsa, ¿no? Para México, en general, el tratado con Estados Unidos fue muy ventajoso, ¿ok? Pero México es vecino de Estados Unidos. Para los otros países, la alternativa a la firma de tratados, hay un artículo muy bueno que anote de Álvaro Vargas Llosa, que es Álvaro, no el papá, ¿ok? El hijo, que se llama Tratados de No Comercio. Busque en Google Tratados de No Comercio por Álvaro Vargas Llosa. Es muy bueno el artículo porque pone los puntos sobre las IES. ¿Ok? Y la opción es el desarme arancelario unilateral. O sea, no hay tratados, lo que hay es libre comercio, no hay tratados de libre comercio, hay libre comercio. Porque los tratados suelen ser tratados de libre comercio administrados. Eso significa que el tratado es una cosa que es bonita, pero tiene 6 artículos nada más o 7, ¿ok? Y los anexos son así, donde están todas las excepciones, ¿ok? Los sectores vulnerables, que va a haber protección y tal. Hay mucho engaño en los tratados. Y lo bueno
lo bueno sería el desarme unilateral, es decir, quitar los aranceles, quitar las aduanas y hacer comercio. Pero son las empresas las que hacen comercio. Los gobiernos no, los gobiernos hacen tratado, que es otra cosa. Ahora bien, el caso que mejor podemos poner como ejemplo es el de Chile. Resulta que Chile, cuando Pinochet fue sometido a a Chile lo echaron del sistema internacional. Cuando Pinochet tomó el poder, a Chile lo echaron. O sea, no es que ellos se separaron, no, lo echaron. Y le tendieron lo que se llama un cordón sanitario, ¿ok? Y entonces Chile hubo una serie de tropiezos, pero es porque el gobierno de Pinochet no empezó como liberal. El gobierno de Pinochet empezó como estatista y tuvo una serie de problemas a finales de los 70, ¿ok? Y comienzos de los 80, entre ellos Corridas Macarias, o sea, tuvo una serie de problemas. Recién a mediados de los 80 el gobierno de Pinochet se hizo liberal, a pesar del cerco internacional y de que lo habían echado del sistema internacional de la Nación Unida y tal. Entonces, al adoptar las políticas liberales, sobre todo en materia de comercio exterior, entonces Chile se fue para arriba. Ese es el mejor ejemplo que se puede poner, ¿ok? Cuando llegaron los Chicago Boys, llegó Friedman, llegó el Opus Dei, ¿ok? El Opus Dei tiene gente mala y gente buena, y gente regular, ¿ok? El Opus Dei es muy diferente en los países. Jaramillo, el hombre del maletín, gente, sí, claro, por supuesto, ¿ok? El hombre del maletín es el que compra conciencias y promueve las políticas y compra a los diputados y senadores para que voten sin leer. Necesitamos congresistas que difundan las 5 reformas y hagan contención y ataquen, que sí, pero no solo contención, es el juego defensivo. Necesitamos contraataque, o sea, ir a jugar adelante. ¿Ok? Bueno. Si no hay alguien más que tenga... ¿Alguien más que quiera preguntar o abrir para micrófono? intervenir. Estamos ya sobre la hora también. Yo Sí. creo que profe, está bien. De hecho, hay una propuesta de también estudiar un poquito sobre las leyes malas, digamos, ¿cómo es el folleto de las leyes malas? Catálogo. El catálogo, ok. El catálogo de las leyes malas, porque bien es cierto, nos está dando la idea de empezar por estos 4 puntos que hoy día aprendimos sobre la transitología, ¿cierto? El marxismo, el fusionismo, que Jorge David Chapa nos había dado ya una clase, ¿cierto? El contraataque que hoy nos dices, ¿sí? Y obviamente, entonces, luego de esto vendría la derogación de las leyes malas, que eso es lo importante. Les recuerdo que las políticas públicas que nosotros siempre insistimos para poder arreglar todo este embrollo que tenemos económico, social y político, tienen que ser siempre las 3 en las que nos hemos establecido. La derogación, ¿cierto? Segundo, privatización. Y tercero, liberar el comercio o abrir la competencia, ¿sí? El comercio. Esas son las 3 políticas públicas que siempre tienen que permanecer en el cambio que vayamos a dar. Y esto tiene que ver con la derogación también de las leyes malas. Nosotros, en el foro, el profe escribió un catálogo de leyes malas, porque nosotros necesitamos saber, y de hecho el presidente José Luis Tapia en entrevista habló justamente con conocimiento qué leyes malas, por ejemplo, se tienen que derogar en el Perú. Y eso nosotros tenemos que saber como ecuatorianos en este caso, o como guatemaltecos que están aquí o en El Salvador, cuáles son realmente las leyes malas que nosotros tenemos. Hay un catálogo porque en la mayoría
de países tenemos esas leyes, porque son leyes nacidas justamente del manifiesto comunista, que nosotros estudiamos en algún momento aquí también en la clase, ¿cierto? Con el mismo presidente José Luis que nos dio esa clase acerca del marxismo, ¿no es cierto? Para conocer qué es el manifiesto comunista, cuáles son los 10 puntos que se estudia y que permanecen en nuestras constituciones. No se han ido, ahí están, ahí permanecen, y de ahí hay un desgrane justamente de las leyes que son escritas en este catálogo para poderlas conocer, y esas son justamente las que tenemos que derogar, ¿sí? Entonces, gracias, profe, una vez más, gracias, presidente, no sé si quiere decir algo, Ahí no está Juan Alberto. Después de Juan Alberto le toca cerrar a Verónica, y acuérdense de la grabación, porque me interesa que todo esto que hemos conversado esté grabado para compartirlo. Por favor. Juan Alberto, te escuchamos. Y luego que el presidente diga algo. Sí, rápidamente, solo decir una cosa. Si nosotros somos iguales en todos los países, nos pasa lo mismo, nos ocurre lo mismo, nos sucede lo mismo, es porque todos los países seguimos las mismas políticas de estos organismos internacionales. Eso es lo que nos hace ser iguales. O sea, ellos son los que nos legislan, ellos son los que nos redactan lo que es nuestra legislación, y como ha dicho mi tocayo, los legisladores ni lo leen, simplemente de frente lo aprueban. Ahora, y eso me hace a mí ver que hay otro poder paralelo, porque si hablamos de ese poder paralelo que se quiere hacer con las asambleas constituyentes, muy parecido al soviet, también existe este otro poder paralelo, que desde hace tiempo se llama, es el nuevo orden mundial, que es completamente viejo, hace tiempo que existe. Por eso mi pregunta es esa, tocayo, el poder paralelo lo tenemos que vencer entonces definitivamente combatiendo por los dos lados, desligándonos en lo que no necesitemos del orden mundial, de estos organismos internacionales, y deteniendo la posibilidad de una asamblea constituyente que participe como si fuera un soviet. Bueno, sí, es que el nuevo orden mundial se apoya en las ONG, ¿ok? Son las ONG las que han reemplazado, no reemplazado a los partidos políticos de izquierda, pero las ONG sí son la mascarón de proa de los partidos políticos de izquierda. Rodrigo Estefano pregunta si la tecnocracia tiene como objetivo un futuro comunista. Exactamente eso, Estefano, dice la esposa de Elon Musk en el video que les recomendé, Desmontando a Elon Musk, canal Primero la Verdad. Exactamente eso. La esposa de Elon Musk dice que la tecnocracia es el camino más seguro y más corto a un futuro comunista. Así que, imagínate. Y de lo que comenta Juan Alberto, las ONG no han reemplazado a los partidos políticos. Lo que pasa es que las ONG, como digo, son brazos operativos de partido político que de izquierda, por supuesto, que operan bajo la superficie, como los submarinos, debajo del agua. ¿Ok? Ahí puse el artículo de Vargas Llosa. Bueno, te devuelvo el micrófono, Verónica, y acordate la grabación. Ok, gracias, profe. Y pues no sé si nuestro presidente nos despide. Tapia. O nos saluda. Tapia. Sí. Oh, muchas gracias, Verónica, por el honor de cerrar aquí tu sesión de aprendizaje en la realidad de Ecuador, invocando a todos nuestros colegas aquí de evolucionarios a sumarse pues al proyecto que tenemos a nivel continental,
que es la de hacerla de ecosistema para impulsar los movimientos nacionales, principalmente los líderes, que es importante, ¿no? Los líderes son los que activan, son los que mueven a los seguidores, son los que están en permanente búsqueda de que el proyecto sea una realidad. Entonces, va a depender mucho, pues, de la formación que tengamos para poder acceder a los puestos de poder que es necesario para realizar los cambios que se necesitan en nuestros países. Entonces, están en buenas manos del profesor, de Verónica y de todos los que están acá, que me imagino sueñan con un futuro mejor. Eso es nuestro mensaje también del Partido de Evolución de Perú a todos ustedes, y que tengan una bonita noche y que Dios los bendiga a todos. Gracias, presidente. Gracias, Alberto. Muy buenas noches con todos, amigos. Desde Cuenca, Ecuador, Verónica, un fuerte abrazo. Gracias. Acordate la grabación. Saludos, feliz noche, feliz Navidad.